Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Estaría usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios todo el día y cada día? Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. Jesús se destacó por sus dichos y por su obra, y en el estudio de hoy veremos que cada palabra y cada hecho de Jesús tuvieron que ver con su deseo de cumplir con el programa de su Padre Celestial en su vida. Así llegamos al capítulo 7 del Evangelio según San Juan, en nuestra serie de estudios sobre este precioso Evangelio. Alberto Valle ya está listo para presentarnos la lección. Prepare su corazón y escuche atentamente. Nos complace encontrarnos con usted nuevamente en esta presentación del Instituto Bíblico del Aire, amable amigo y amiga. Daremos comienzo a nuestro estudio de hoy leyendo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde dice: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno, pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esta lectura de Juan 7 está ligada a las declaraciones de Jesús en el capítulo 6. En ese capítulo se destaca cómo Jesús describe su manera de trabajar. Recuerde que esa enseñanza comienza hablándonos de trabajo. Él los reprendió por estar envueltos en labores insignificantes y los desafió en torno a lo que llamamos trabajo significativo. Luego ellos le preguntaron sobre su obra. Jesús les habló sobre eso en este discurso, especialmente en el verso 63, cuando les dijo: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. También les habló sobre su obra en el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Parecería que Cristo nos dice que el verdadero responsable de su obra es el Padre Celestial. Estas escrituras son de gran consolación para nosotros. Nos dicen que ningún hombre puede venir a Él a menos que sea atraído por el Padre. Pero cuando el Padre atrae a alguien hacia Cristo, ese alguien viene, y cuando vienen, Cristo no los echa fuera, porque es la voluntad del Padre que Él no pierda a ninguno de los que el Padre atrae o llama hacia Él. La respuesta de los judíos en el verso 60 fue: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dijimos que la respuesta es: aquellos que son llamados por el Padre la oyen. Se podría decir que los escogidos la oyen, la aceptan. Al principio de Isaías 53, Isaías nos pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y luego nos da la más grande profecía sobre Jesucristo. Creo que Isaías preguntó y se contestó a sí mismo: ¿quiénes creen?
aquellos a quienes Dios se les revela. Eso es lo que Jesús parece estar diciéndonos en Juan 6. Al llegar al capítulo 7, vemos cómo este tema de la obra de Cristo continúa. En el capítulo 6, Él nos dice que sus palabras son realmente palabra de Dios, son las palabras del Padre. Y estas palabras son espíritu y son vida. Estas palabras de Jesús no solo nos hablan de lo espiritual, estas palabras son también poder espiritual, poder creacional. En este capítulo Jesús está dándole seguimiento al mismo tema que nos presenta en el Evangelio de Juan sobre el nuevo nacimiento como la obra del Espíritu Santo. Los hombres deben nacer del Espíritu. En conexión con esto, la palabra que los apóstoles usaron para describir el nuevo nacimiento es la palabra creación. ¿Cómo es creado ese hombre espiritual en nosotros? Una respuesta a eso sería que el hombre espiritual nace en nosotros. El apóstol Pedro nos da esa figura al final del capítulo 1 de Primera de Pedro y comienzo del capítulo 2. La palabra de Dios es como una semilla espiritual, funciona de la misma manera que en el nacimiento físico. Se necesita un espermatozoide y un ovario para la concepción. Luego se desarrolla el embrión y finalmente se produce el nacimiento y el desarrollo. La palabra es la semilla. La palabra es el poder que crea vida en nosotros. Podríamos inferir que Cristo se estaba refiriendo a esto cuando dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Pero también Él les habla de que Él hace la obra o el trabajo del Padre Celestial. En el aposento alto al final del Evangelio de Juan, para finalizar su ministerio, Él concluye con un retiro. Él comenzó con el retiro que llamamos el Sermón del Monte y concluye con otro retiro que llamamos el Sermón del Aposento Alto. Ambos retiros los dirigió a sus discípulos. El propósito y la verdad de estas enseñanzas tienen que ver con el hecho de que sus discípulos fueran parte de la solución, parte de la respuesta a los problemas del mundo. En el capítulo 14, Él les dice a sus discípulos que ellos han estado maravillados por sus palabras y sus obras, y en ese contexto afirma más adelante que Él y el Padre son uno. Eso significa que Él y el Padre están en una unión absoluta, el uno con el otro. Él afirma en esos capítulos que cada palabra que dice y cada obra que hace es una evidencia de que Él y el Padre son uno. Jesús nos repetirá eso en los capítulos subsiguientes. Como consecuencia de su perfecta unión con el Padre, las palabras del Padre fueron habladas por Cristo en la tierra y su obra fue hecha a través de Él. Luego afirma que tiene que irse y les exhorta a ser uno con el Espíritu Santo de la misma manera que el Padre y Él son uno. Si eso pasa, las palabras del Padre serían habladas por los discípulos en la tierra y su obra sería hecha mediante ellos. Eso significa que Jesús siempre estuvo en unión con el Padre Celestial y buscó hacer lo que el Padre quiso y decir lo que el Padre quiso que dijera. En el capítulo 7 encontramos a los hermanos naturales de Jesús recordándole que para la fiesta de los tabernáculos todo varón judío iría a Jerusalén. Ellos le sugieren que vaya también. La motivación con la cual animan a Jesús nos muestra que en verdad ellos no creían. Parafraseando lo que dice el verso 4 del capítulo 7, diríamos: nadie que quiere destacarse públicamente actúa en secreto. Permite que el mundo te conozca. Y el autor del Evangelio comenta que sus propios hermanos no creían en él. Si ellos hubieran creído en él, se hubieran percatado de que él no quería ser una figura pública. Ellos pensaron que como Jerusalén estaría llena de gente por la fiesta, sería el mejor lugar para darse a conocer. Jesús les respondió: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiso decir con esto? La verdad es que Cristo siempre tuvo un programa. En el capítulo 8 nos dice: yo siempre hago lo que agrada al Padre. Eso significa que cada día Él buscaba al Padre para saber cuál era su voluntad para ese día. En ese sentido, antes de que usted y yo existiéramos, nos dice el Salmo 139, Dios tenía un programa para nuestras vidas.
¿Ha pensado usted en lo que significa que Dios tiene un plan para cada día de nuestras vidas? ¿Cree usted que Dios quiere manifestar su voluntad en cada día y hora de su vida? Es seguro que el Padre Celestial tenía un plan para cada día de la vida de Cristo, y Cristo siempre hizo lo que al Padre le agradaba en cada hora de su calendario. En vista de que ese fue el caso de Cristo y debería ser lo mismo con nosotros, ¿cree usted que si nosotros hacemos lo que Cristo hacía en términos de cumplir con la voluntad de Dios, deberíamos permitir que otra persona alterara nuestro itinerario o agenda o programa de trabajo? La respuesta es un rotundo no, porque estamos interesados en hacer la voluntad del Padre Celestial. A esto se refiere cuando le dice a sus hermanos, «Mi hora no ha llegado». También vemos que Cristo sí fue a la fiesta, pero en secreto, sugiriendo que la motivación de la invitación de sus hermanos no era correcta. Esto sugiere también que había un tiempo para él y ellos no estaban autorizados para decirle cuándo debía ser. Él les dice que para ellos cualquier tiempo es adecuado, y podríamos decir que ellos no estaban permitiendo que Dios dirigiera sus vidas. Ellos no estaban buscando hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Así que lo que fuera que hicieran, no tenía el sentido que tenía para Jesús. El tiempo se nos ha terminado, pero le invito a que nos acompañe nuevamente en nuestra próxima clase para continuar con este estudio. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.